El invierno había llegado temprano ese año y la ciudad parecía respirar más despacio. Las luces de Navidad colgaban de los postes, parpadeando con insistencia, como si intentaran convencer a todos de que algo bueno estaba por suceder. En las vitrinas había colores, ofertas, canciones repetidas una y otra vez, pero en el pequeño departamento del tercer piso donde vivía el niño con su madre, la Navidad no se sentía como una promesa, sino como un espejo. Tenía 10 años y había aprendido demasiado pronto que algunas fechas no celebran, solo recuerdan. Recordaban lo que falta, lo que ya no vuelve, lo que se perdió sin explicación. Su padre se había ido hacía más de un año. No hubo gritos ni despedidas dramáticas. Solo una mañana en la que el niño volvió de la escuela y la casa ya no era la misma. Al principio preguntó cuándo regresaría. Luego dejó de preguntar. Y con el tiempo, esa ausencia se volvió parte del aire, algo que estaba siempre ahí, aunque nadie lo nombrara. La madre hizo lo que pudo. Trabajaba más horas, dormía menos, aprendió a resolver sola cosas que antes compartía. A veces lloraba en silencio, a veces se quedaba mirando la ventana como si buscara algo en la calle. El niño la observaba sin decir nada. Había aprendido que algunas preguntas no ayudan. La noche de Navidad llegó sin ruido. No hubo visitas, ni risas, ni regalos envueltos con papel brillante. Solo una cena sencilla, 2 platos sobre la mesa y un pequeño árbol artificial apoyado junto a la ventana, torcido de un lado. El niño ayudó a sacar del closet una caja vieja donde guardaban los adornos. Dentro estaban las mismas figuras de siempre, bolas rayadas, luces que a veces fallaban, y un nacimiento gastado por los años. Algunas piezas estaban rotas. José tenía un borde astillado, María tenía una grieta en el rostro, y el niño Jesús era tan pequeño que parecía perdido incluso cuando estaba en el centro. El niño acomodó las figuras con cuidado. Se quedó mirándolas más tiempo del necesario. Pensó que aquel bebé tan frágil parecía demasiado pequeño para cargar con tantas expectativas. La madre se fue a dormir temprano. El cansancio la vencía antes de que pudiera fingir entusiasmo. El niño apagó las luces y se quedó despierto. Afuera, la ciudad celebraba. Adentro, el silencio era espeso. Se levantó de la cama y se sentó en el suelo, frente al nacimiento. Abrazó sus rodillas. No rezó. No pidió nada. Simplemente se quedó ahí, sintiendo el frío del piso y el peso de pensamientos que no sabía ordenar. Pensó en su padre. Pensó en su madre. Pensó en todas las noches en que había pedido algo sin obtener respuesta. No supo en qué momento se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, algo era distinto. El departamento estaba en penumbra, pero el silencio no era vacío. Era profundo. Frente a él, sentado en el suelo como si siempre hubiera estado ahí, había un hombre. No brillaba. No imponía. Vestía ropa sencilla, estaba descalzo y tenía el rostro cansado, pero sereno. Sus ojos no juzgaban. Observaban. El niño sintió miedo por un instante, pero no gritó. Algo en esa presencia lo tranquilizaba. El hombre no habló de inmediato. Miraba el nacimiento con atención, como si entendiera cada grieta, cada imperfección. El niño fue el primero en hablar. Dijo que si era Dios, había llegado tarde. Dijo que su padre se había ido, que su madre estaba triste, que la Navidad dolía. No gritó. No acusó. Lo dijo como quien enumera hechos. El hombre lo escuchó sin interrumpir. Cuando habló, su voz fue baja, casi un susurro. Dijo que no siempre llegaba para evitar el dolor, sino para quedarse cuando el dolor ya estaba ahí. El niño frunció el ceño. Eso no arreglaba nada. El hombre asintió. Dijo que la primera Navidad tampoco había sido cómoda, ni alegre, ni perfecta. Había sido pobre, silenciosa y frágil. Y aún así, Dios había decidido quedarse. El niño bajó la mirada. Algo comenzó a moverse en su pecho. No era alegría. No era esperanza todavía. Era sentirse visto. Habló de sus miedos, de su enojo, de las noches en que se preguntaba si había hecho algo mal para que su padre se fuera. El hombre no lo corrigió. No explicó la ausencia. No justificó el abandono. Solo dijo que no todas las pérdidas son castigo y que el amor de Dios no se mide por lo que evita, sino por lo que acompaña. El niño lloró entonces, sin vergüenza, sin contención. El hombre permaneció a su lado. No lo tocó. No prometió soluciones. Solo estuvo. El tiempo pareció detenerse. El amanecer comenzó a entrar lentamente por la ventana, tiñendo la habitación de una luz suave. El hombre se levantó despacio. Dijo que no todo cambiaría de inmediato, pero que el niño nunca volvería a estar solo en sus noches más largas. Luego se fue,
sin despedidas, sin ruido. El niño despertó horas después en su cama. Pensó que había sido un sueño, pero algo había cambiado. No era felicidad. Era calma. Despertó a su madre con un abrazo largo. Ella lo sostuvo más tiempo de lo habitual. Ese día no hubo milagros visibles. El padre no regresó. El dinero siguió siendo justo. Pero la casa se sintió menos fría. Con el paso de los días, el niño comenzó a ayudar más, a escuchar más. La madre, sin saber por qué, empezó a sentirse acompañada incluso en silencio. Cada Navidad, el niño colocaba el nacimiento con cuidado. Nunca volvió a ver a aquel hombre. Pero tampoco volvió a sentirse completamente solo. Con los años, el recuerdo de aquella noche no se volvió borroso. No fue un sueño que se diluyera con el tiempo, sino una certeza silenciosa que acompañó al niño mientras crecía. No hablaba de ello. No intentaba explicarlo. Simplemente lo guardaba como se guarda algo frágil y valioso, algo que no necesita ser entendido para ser real. La vida siguió avanzando, como siempre lo hace, sin pedir permiso. Hubo inviernos más duros y otros un poco más amables. Hubo días en los que el dinero apenas alcanzaba y noches en las que la madre se quedaba despierta haciendo cuentas que nunca cerraban del todo. El niño creció viendo ese esfuerzo silencioso, aprendiendo que el amor muchas veces no se dice, se sostiene. En la escuela, mientras otros hablaban de regalos y viajes, él aprendió a escuchar. Aprendió a observar. Descubrió que muchas personas cargaban ausencias parecidas, aunque las escondieran mejor. Cada Navidad, sin falta, sacaban la misma caja vieja del closet. El árbol seguía siendo el mismo. El nacimiento seguía teniendo piezas rotas. Nunca lo reemplazaron. La madre decía que no hacía falta algo nuevo para recordar lo importante. El niño, ya más grande, entendía que esas grietas eran parte de la historia, que nada verdaderamente amado permanece intacto. Hubo una Navidad especialmente difícil, algunos años después, cuando la madre enfermó y el miedo volvió a instalarse en la casa. El niño, ahora adolescente, pasó noches enteras sentado junto a su cama, escuchando su respiración, recordando aquella otra noche lejana. No pidió milagros. No exigió respuestas. Solo pidió no estar solo. Y aunque no hubo voces ni apariciones, sintió esa misma presencia silenciosa, esa calma extraña que no quita el miedo, pero lo vuelve soportable. La madre se recuperó lentamente. La vida siguió. El niño se hizo joven. Luego adulto. El recuerdo de su padre dejó de doler de forma aguda, pero nunca desapareció del todo. Se transformó en una ausencia distinta, menos punzante, más profunda. Una ausencia que ya no gritaba, pero seguía ahí. A veces, en noches largas, el adulto se preguntaba cómo habría sido su vida si su padre no se hubiera ido. No lo hacía con rencor. Lo hacía con una curiosidad tranquila. Había aprendido que no todas las preguntas necesitan respuesta. En una Navidad muchos años después, regresó a ese mismo departamento, ahora más viejo, con las paredes aún más desgastadas. La madre ya no estaba. Se había ido en silencio, como había vivido. El lugar estaba vacío, pero no frío. El hombre sacó la caja del closet. El árbol artificial seguía ahí. El nacimiento, también. Colocó cada figura con cuidado. Cuando tomó al pequeño niño Jesús, recordó aquella noche. Recordó el suelo frío. Recordó la voz tranquila. Recordó la presencia. Se sentó frente al nacimiento, como lo había hecho siendo niño. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio lleno. No hubo apariciones. No hubo palabras. Y no hacían falta. El hombre entendió algo que no había comprendido del todo cuando era niño. Dios no había llegado aquella noche para cambiar su historia. Había llegado para acompañarla. Había estado presente no solo esa Navidad, sino en cada noche en que el dolor parecía demasiado grande. En cada momento en que la vida no se arreglaba, pero se sostenía. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando. La Navidad seguía siendo ruidosa para muchos. Para él, seguía siendo silenciosa. Pero ya no dolía. Porque había aprendido que Dios no siempre aparece con soluciones, ni con finales perfectos. A veces aparece sentándose en el suelo, en una casa pequeña, en una noche fría, para recordarle a un niño que no está solo. Y esa verdad, sencilla y profunda, lo acompañó toda la vida. Esa fue la noche en que Dios no habló demasiado. Y aún así, lo dijo todo.